Dios les bendiga. Es un gusto estar con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios de que nos da la oportunidad de ya concluir una semana más, una semana en victoria, en bendición. Y bueno, hoy queremos compartir con ustedes una palabra que no solamente va a ser de bendición a tu vida, sino que va a bendecir a toda tu familia. Estos viernes en familia han sido de bendición no solamente para ustedes, sino también para nosotros. Y recordamos cómo Dios, a través ya de este tiempo que llevamos en el Evangelio, más de 15 años, recordamos cómo Dios nos iba formando, no solamente personalmente y en el ministerio, sino también como familia. Algo que me recuerda mucho es que cuando me hicieron el llamado, decía, Dios no llamó a uno solo, Dios nos llamó como familia. Por eso es que hoy, a través de estas cápsulas de vida, a través de estos viernes en familia, queremos trasladar de esta hermosa enseñanza para tu familia y para tu vida. Bueno, esta palabra se encuentra en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 5. La palabra del Señor dice: mis familiares y yo hemos servido a Dios, y nadie puede acusarnos de nada malo. Siempre que oro, ya sea de día o de noche, me acuerdo de ti y doy gracias a Dios. Cada vez que me acuerdo de cómo lloraste y te pusiste triste, me dan ganas de verte. ¿Cómo me daría alegría eso? Tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios, y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que tú también tienes esa misma confianza. Amén. Qué hermosos son las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Cuando nosotros vemos la carta que va direccionada hacia un joven pastor, hacia un joven líder, hacia un joven ministro, es de esa exhortación a qué, a finalmente tener una fe que no se aprende en un instituto, una fe que no se aprende en la iglesia, una fe que se aprende a través de las enseñanzas diarias, a través de ver a tu familia cómo transmite ese creer en Dios y confiar en Dios. Así es algo muy importante el hecho de que nosotros podamos ver en el núcleo familiar esa fe, esa confianza, y eso lo vamos a poder aprender viéndolo, observándolo. El ejemplo es lo mejor que nosotros podemos dar. El primer ejemplo lo marca el apóstol Pablo cuando dice, mis familiares y yo hemos servido. Así que el apóstol Pablo, para poder servir, antes lo tuvo que ver en sus padres, en sus familias, de cómo servían, de cómo siempre ayudaban, de cómo ellos lo hacían. Entonces, el mayor ejemplo lo vemos cuando nosotros realizamos las tareas o las cosas que nosotros desarrollamos día a día. Así es, algo importante que aquí resalta mucho es que dice que Pablo se recuerda mucho acerca de la fe, no solamente de su mamá, sino de su abuelita. Estamos hablando de dos personas, algo que para Timoteo era un ejemplo tan grande, porque no solamente lo iba a aprender de su mamá, sino que lo iba a aprender también de su abuela. Esto es extraordinario porque realmente el vivir esa fe en el día a día hace que esta misma se afirme y crezca. Nosotros tenemos grandes experiencias en las cuales, por mi parte, yo fui un joven que trasladaron esa fe a través de mi abuela, que tuviste la oportunidad de conocerla, de mi madre, que doy gracias a Dios que vive y que nos trasladó esa fe, y que hoy, gracias a eso, yo puedo tener una confianza, una seguridad en el Dios en el cual ellas confiaron y ellas creyeron y siguen creyendo. Por eso es que eso a mí me anima, porque realmente ellas fueron mujeres de ejemplo para mí. Así es, algo tan hermoso que en su tiempo me tocó vivir todavía cuando conocí a la abuelita, fue esa fe no fingida, como lo describe la Reina Valera. Una fe real, una fe honesta, una fe que se veía.
Yo recuerdo mucho cuando a ella le hicieron una cirugía y ella decía sin anestesia, porque mi única anestesia va a ser el Señor, porque quien está conmigo es Dios. Y a veces era de admirar cómo esa mujer creía tanto en el poder de Dios. Y luego esa misma fe, verla en mi suegra, verla que también cuando pasó por situaciones muy difíciles, ella siempre se aferró y decía, a mí no me lleven a un hospital, a mí oren por mí, que la oración puede mucho, y ver esa fe que era real, y hoy ver en mi esposo cómo es esa fe trasladada por el ejemplo, ver cómo Dios es el que obra mayormente por lo que nosotros vemos y aprendemos. Una de las cosas, amor, que marcó mi vida en especial con mi abuela, y yo me recuerdo y todavía tuve esa oportunidad de poder volverlo a hacer, fue cuando ella tenía el pie hinchado, inflamado, o sea, negro, y decía, llamen a Noé. Yo era joven, incluso apenas había yo iniciado en la fe, y decía, vas a orar y vas a decirle al Señor que me quite esta inflamación, porque si no, a partir de hoy a mañana no baja la inflamación, a mí me cortan el pie. Entonces yo me enfrenté con una realidad muy dura y muy firme, y de ver cómo ella creía en Dios, siempre era su palabra, Dios es mi médico, Dios es el doctor de doctores. Y empezaba yo ahí, a usted imagínese, a un joven inexperto con nada de quizá a lo mejor tanta palabra, y decir, Señor, yo te creo o te creo, Señor, pero también una persona que te ayuda, que te alienta a que tengas fe. Después yo lo vi con una persona también en el cual le iba a pasar lo mismo, le iban a cortar la pierna. Yo llegué junto con mi pastor, ¿verdad? Que estaba ahí en ese entonces, y me dijo, acompáñame porque mira, este hermano está igual también de grave, y ¿sabes qué? Están a punto de cortarle el pie por esta situación. Y vino a mi memoria el evento de cómo mi abuela me llevó, y ver la respuesta de Dios y saber que Dios sana. Me acuerdo que entonces oramos, impusimos manos, y Dios sanó también a esa persona. Esa fe que se demuestra no de palabras, sino de hechos. Y son cosas que te marcan. Ahora doy gracias a Dios porque también mi esposa se lo traslada a nuestros hijos. Es algo hermoso. ¿Por qué? Porque nuestros hijos han visto durante todos estos años la confianza que, número uno, yo aprendí por ver a mi esposo, esa fe que él tenía, por verlo en su familia. Y yo decía, pues yo quisiera tener esa misma fe. A mí me costó un poquito más de trabajo, pero hoy, gracias a Dios, que puedo tener esa fe, y ahora se la traslado a mis hijos y les digo, hijos, tienen que confiar en Dios. Él tiene que ser el primero antes que nada. Recuerdo un acontecimiento muy cercano cuando mi esposo me ayudó a tender la ropa, y me acuerdo que el tubo del tendedero ya estaba mal y se le viene encima. Y pues mi esposo solamente hizo así y se golpeó el brazo. Y recuerdo que esa vez me asusté un poco y le dije, métete. Ya lo metimos, lo acostamos, porque sí vimos que el golpe fue un poco fuerte. Y recuerdo cómo llamé a mi hijo y le dije, vamos a orar por papá, pero yo necesito que tú ores por él. Y me dice, no, mami, yo lo veo mal, mejor tú ora. Y le dije, no, es tiempo de que tú vivas la fe, vivas la confianza en Dios. Tú has visto cómo Dios ha sido bueno. Y en ese momento él empezó a orar, él empezó a depositar su confianza en Dios, y él creyó por la sanidad. Y recuerdo cómo se le había inflamado tanto el brazo que para en la noche mi hijo, fueron sencillas sus palabras. Fue una oración muy sencilla, pero con un corazón sincero delante de Dios. Y recuerdo que pasaron una hora si acaso, y esa inflamación, ¡fum!, se desapareció. ¿Por qué? Porque Dios le mostró a Abner que es el mismo Dios en el cual su madre, su padre, sus abuelos confían, es el mismo que ahora ellos han estado experimentando. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a
avivar es. ese don. La fe es un don que se debe desarrollar y que debe ir creciendo. Y Pablo le dice a Timoteo, avívalo, 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 avívalo. Qué mejor oportunidad que puedas trasladar a tus hijos ese ejemplo del Dios en el cual tú crees y confías, también ellos crezcan. ¿Por qué? Porque más adelante le dice, no te avergüences. No te avergüences del Evangelio. El espíritu que Dios te ha dado no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Hoy más que nunca necesitamos trasladar esa fe a nuestras generaciones, a confiar en Dios hoy más que nunca. Hoy más que nunca nuestro ejemplo como padres, como abuelos, a trasladar a una generación que no ha conocido ese Dios tan grande y maravilloso. Yo doy gracias a Dios por las generaciones de mi abuela, de mi madre, aún ya de mi padre, en el cual finalmente me han enseñado una fe, la cual es mi responsabilidad afirmarla y que ésta crezca, pero también trasladarla con mis generaciones. Así que nosotros queremos dejarte esta enseñanza, a que tú puedas tener esa fe, esa firmeza y se la puedas trasladar a tus hijos. Porque mira, desafortunadamente a veces nos hemos encontrado cuando atendemos la consejería y a veces podemos ver en pequeños, en niños, en adolescentes y nos dicen, ¿cómo me gustaría tener la fe o la confianza que ustedes tienen? Y siempre les decimos, no es nuestra, no es porque tú nos veas a nosotros. Primero tienes que ver a Dios y después tienes que ver a tus padres. Y a veces es muy triste ver cómo ellos nos expresan y nos dicen, pues es que no hay tal fe en mi casa, no se vive esa fe. Por eso yo te quiero decir junto con mi esposo que tú como padre, que tú como madre, que tú como abuelo, quizás también como abuela, tú también puedes trasladarle esa fe. Eres responsable de trasladarle esa fe a tus hijos, a tus nietos, a lo que tú tengas alrededor. ¿Por qué? Porque si ellos no ven en ti esa confianza en Dios, esa firmeza, simple y sencillamente no les vas a poder trasladar eso. Lo vuelvo a repetir y que quede claro, la fe no se aprende en un instituto, la fe no se aprende en la iglesia, la fe se vive diariamente, se aprende en el diario vivir, se desarrolla en que nosotros creemos ahí en las pequeñas cosas. Los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué es lo que vino? Vinieron pruebas, dificultades, luchas, adversidades y la fe empezó a creer. ¿Cómo empezó a creer? A creerle a Dios no cuando las cosas van bien, a creerle a Dios no cuando todo está bien, a creerle a Dios cuando las cosas no parecen estar bien. Entonces ahí es donde opera la fe, la certeza, la seguridad en el Dios que has decidido creer y confiar. Por eso es que rogamos que cada una de esas familias que nos están viendo, que nos están sintonizando a través de las cápsulas de vida, es tu responsabilidad, mamá, papá, abuela, de trasladarle a tus hijos, a tus generaciones futuras, esa fe, esa confianza en Dios. He visto, decía un hermoso canto de los ya antiguistos, este es el Cristo que yo predico, este es el Cristo que yo predico, que sana a los enfermos, que libera a los endemoniados. Ese es el Cristo en el cual yo creo y confío. Pero esta generación no ha experimentado ese poder y ese nivel de gloria. Pero es nuestra responsabilidad como padres, como familia, de trasladarle esa confianza a nuestros hijos y a nuestros nietos también, a confiar en un Dios que ha permanecido fiel, que es verdadero y que Él no miente y que Él finalmente, si nos acercamos a Él confiadamente, Él no nos avergüenza, sino que finalmente Él se deja manifestar en gloria y en poder. Pues vamos a orar y juntos pidámosle a Dios que nos ayude, porque también a veces es válido. Nadie nace aprendiendo, nadie nace, dice, uy, no, pues ya no creo llegar a esos niveles. No, nunca es tarde. Cuando tú en verdad tienes ese gran anhelo,
puedes pedírselo a Dios y Él es el que te va a ayudar. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder trasladar esa fe a nuestras generaciones. Padre, así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cada vez que yo me acuerdo de cada una de las personas, Señor, que nos están viendo, aunque sé que muchas no las conozco, pero que sabes que las llevamos en la oración, sabiendo que cada palabra tuya que damos a través de estas cápsulas puedan ser de bendición, Señor, a sus vidas. Así como el apóstol Pablo recordó a Timoteo, Señor, y alentó esa fe no fingida a él, Padre, e impuso las manos, Señor, hoy a través de este medio, Padre, yo, Señor Dios Todopoderoso, bendigo a cada persona que nos está viendo y que como a mí me fue transmitida, Señor, a través de mi abuela, de mi madre, Señor, esa fe no fingida, esa fe que confiaron en ti en su diario vivir, Señor, que cuando no tenían, tú clamaban a ti y tú proveías, Señor, que cuando se encontraban enfermas, ellas clamaban a ti, Señor Dios Todopoderoso, y tú respondías, Señor, que cuando veían situaciones, Señor, de muerte, decían, la sangre de Cristo tiene poder, y veíamos, Señor, esa manifestación poderosa y gloriosa, Señor. Yo fui marcado, Señor, con una fe no fingida, esa misma fe, Señor, que depositaron mi abuela, mi madre, Señor, en mi Padre, yo ahora, Señor, por el poder de tu nombre, Señor, la desato, Señor, sobre cada una de las personas, Señor, que en fe creen, Señor, en tu palabra. Llévalos a ese nivel, Señor, de fe, Señor, que necesitan para que puedan vivir, Señor, ese día a día, Señor, en tu palabra, Padre Celestial. Que el Espíritu, tu Espíritu Santo que nos ha dado, Señor, no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, amor y dominio propio, Padre, para estos tiempos, Señor Dios Todopoderoso. Que no nos avergoncemos, Señor, del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Así que, Padre, que ellos vivan, Señor, ese Evangelio, que vivan su fe en el diario vivir, en el diario andar, Padre, porque cuando ellos lo experimenten, Señor, sé que irán a un nivel de gloria mayor. Yo bendigo a las generaciones futuras en el nombre poderoso de Jesucristo, desatando, Señor, esa fe, esa certeza, esa convicción, Padre, de que ninguno que se acerque a ti será avergonzado. Te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues recuerda, transmite tu fe a otros y más en estos tiempos. Si el enemigo piensa que va a tomar a nuestras generaciones, a nuestra niñez, a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, está muy equivocado, porque si hay un remanente que se mantiene firme y que puede trasladar esa fe, yo te aseguro que esas generaciones son para la gloria de Dios. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences de creer en tu Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque finalmente yo te lo puedo decir y lo puedo testificar. Quien acude a Él no sale avergonzado. Él es la respuesta. Bendiciones.